Buenas tardes, amigos y amigas de San Antonio. Bienvenidos al Instituto Cultural de México. Es para mí un placer recibirlos el día de hoy para presentarles la exposición Mexicalidad. Es una exposición que contiene objetos y presenta el proceso creativo del talento mexicano. Van a disfrutar de objetos y piezas que nos muestran cómo ha evolucionado el diseño mexicano, el joven diseño mexicano, en las últimas décadas. Fue un placer poder colaborar con todo el equipo del Museo del Objeto, en particular con su directora, Paulina Newman, y con todo el equipo curatorial. Fue un proceso muy interesante porque fue un proceso virtual. Como ustedes van a ver, la instalación de esta exposición es una exposición que tiene muchas particularidades y que requirió de la paciencia y requirió de mucho trabajo de todo el equipo del museo y de todo el equipo de este instituto. Quiero reconocer también el trabajo de todo el equipo, de todo mi equipo, que permitió que esta exposición se pudiera realizar. También quiero agradecer a nuestra Cancillería, en particular a la Unidad de Asuntos Culturales, Claudia Contla, Raimundo Castro. Muchas gracias por todo su apoyo, su paciencia y su dedicación. A continuación nos dará unas palabras Paulina Newman, directora del museo, así como los curadores de esta exposición. Paulina, si eres tan amable. En su famosa plática TED, la activista y escritora Chimamanda Adichie advierte que si solo escuchamos una historia sobre una persona o un país, corremos el riesgo de caer en una incomprensión grave y de creer que esa es la única verdad. Cuando en el 2018, en el MODO, el Museo del Objeto, creamos la exposición Mexicalidad, que hoy se inaugura aquí en el Instituto Cultural de México en San Antonio, nuestra motivación fue enseñar otras verdades sobre México, muy diferentes a las que normalmente se muestran en los diarios o en los noticieros. La exposición es una cuidadosa selección de objetos y de proyectos hecha por un comité curatorial conformado por Graciela Casset, Cintia Gómez, Omar Cruz y Ricardo Lozano, en las que se reúnen objetos no solo de uso personal como muebles, ropa o joyería, sino objetos hechos con un trasfondo social, incluso médico, como prótesis para piernas amputadas o, por ejemplo, un brasier que registra los cambios de temperatura y con eso puede detectar cáncer. Hasta mobiliario urbano y proyectos que buscan recuperar espacios públicos. Como podrán ver en esta exposición, gran parte de los proyectos mostrados tienen un trasfondo social. En la confección de los objetos y de los textiles, por ejemplo, se trabaja con artesanos de comunidades remotas o se recuperan técnicas tradicionales de manufactura. En otros proyectos se utilizan materiales reciclados o reutilizables, o en otros incluso se capacita a mujeres en situaciones vulnerables para que a través de la confección de estas prendas o en la fabricación de estos objetos puedan tener una fuente de ingresos. Mexicalidad habla del presente y de los jóvenes. ¿Qué están creando los jóvenes mexicanos hoy en día? ¿Qué los motiva? ¿A qué problemáticas se están enfrentando y cómo están tratando de resolver estas a través de su creatividad? La exposición nos muestra a nosotros mismos y al mundo que en México pasan muchas cosas y que hay miles de personas trabajando por hacer un mejor país. Lo que veremos en esta exposición es tan solo una pequeña muestra del trabajo de miles de personas que están todo el tiempo tratando de contribuir y de contribuir para ayudar a otros. En esta exposición Mexicalidad podrán ver a muchos jóvenes mexicanos que realmente lo que hacen es poner su creatividad
al servicio de los demás. Antes de terminar, me gustaría agradecer a Sergio Zapata y a todo su equipo, en especial a Valeria Mata y a Javier Rodríguez, por su trabajo y dedicación para lograr este montaje. Y también de una manera muy especial a Antonio Soto, el director de colecciones del Modo, que pasó horas y horas frente a una pantalla supervisando a distancia cada paso del montaje. Se pueden imaginar que en estos tiempos no fue una labor nada fácil, pero el poder trabajar de esta manera tan compenetrada entre los dos equipos es lo que hace que hoy podamos inaugurar esta exposición aquí, y agradezco muchísimo que hayan invitado al Modo a ser parte de su programación. Gracias. Hi, I am Omar Cruz Garcia, part of Mexicalidad, Diseño Nuevas Generaciones Exhibitions Curatorial Team. It's my pleasure to meet you today, although the global circumstances, this time it had to be remotely. This particular time we are living in turned our houses the safest place to be at. During the past months, we spent so much time at our homes that I bet you, like me, are appreciating to be surrounded by functional objects that make our lives easier and comfortable. And this is the reason why design is so relevant. Furniture, accessories, decorative objects, cookware, and other items and tools selected for this show are just a small sample of the thrilling creativity, inspirations, process, collaborations, and techniques used by the young Mexican designers. Thank you very much to the Mexican Cultural Institute of San Antonio and to the Museo del Objeto for promoting Mexican design abroad and lead an interesting cultural exchange through design. I hope you enjoy the show and please stay safe. Hola, soy Cintia Gómez. Soy parte del equipo de curadores que tuvimos la fortuna de poder estar en este proyecto de Mexicalidad, la exposición de Mexicalidad que se llevó a cabo en el Museo del Modo y que ahora está itinerante en Estados Unidos, que ahorita está en San Antonio. Y a mí me tocó curar la parte de moda e indumentaria. Y esta sección surge con esta intención de dar respuesta a las necesidades de comunicación que demandan las personas día a día en el vestir dentro de una comunidad. Los diseñadores proponen con sus creaciones de indumentaria pensamientos, posturas y sentimientos que ayudan a distinguir los distintos imaginarios colectivos que se encuentran dentro de una sociedad como la mexicana. Los objetos que visten el cuerpo, que fueron seleccionados para esta muestra, proyectan esta identidad de las personas dentro de un entorno social, político y cultural, que a partir de la mirada de estos diseñadores han podido entender desde su proceso de diseño el contexto de este México del siglo XXI. Se encuentran en la exposición piezas vanguardistas que nos presentan el México que no pretende quedarse atrás, que busca ser parte de esta globalización y de una creación completamente innovadora, generando propuestas conceptuales en el vestir. Los diseñadores que están en esta muestra proponen por medio de sus ideales e inspiraciones romper la percepción de ser únicamente mexicano para los mexicanos. Ellos proponen esta postura de convertirse en ciudadanos del mundo. Sin embargo, en cada una de sus propuestas se puede ver cómo aparecen de alguna forma esas raíces mexicanas, que vaya sea desde su proceso de diseño, la idealización, o sea, esta parte como de la gran parte como de la incubación de las ideas, o la creación misma del objeto de diseño, proponiendo un concepto de México para el mundo. Así, a lo largo de esta exposición se presentan 3 escenarios sobre la visión de este México actual, de este México del siglo XXI, a través de los objetos de diseño que van vistiendo las personas, que son estos objetos que muestran la identidad de las personas. Y encontramos tres escenarios. El primero es un grupo de diseñadores que han encontrado este valor dentro de sus objetos de diseño a partir de la identidad nacional, de estos símbolos como el lábaro patrio, como palabras como chingona, o Anwar Layón, este diseñador que fue todo un éxito y que fue totalmente contestatario al proponer una sudadera que viene bordada en la parte de atrás, Mexico with the shit.
Y era esta pieza y este objeto tan emblemático que dio cabida al nacionalismo que en este siglo XXI se necesitaba tanto. Por otro lado, tenemos a los diseñadores que han estado como enfatizando lo que son las raíces de estos procesos y de estas técnicas ancestrales tradicionales. Y lo que han encontrado es, dentro de su proceso de diseño, un trabajo de co-creación entre artesanos y diseñadores, en donde los artesanos ponen esta parte de conocimiento de sus procesos de teñido, de hilado o de tejido, y el diseñador entra con la parte de nuevos materiales, que son materiales de mejor calidad, y también mejorando lo que son la calidad en la confección. Entonces se genera esta dicotomía o esta fusión entre artesanos y diseñadores para crear una nueva realidad de diseñadores con esta visión de tradición y cultura. Y por otro lado, tenemos a estos diseñadores que van mostrando en sus colecciones una parte conceptual completamente globalizada, pero siempre su punto medular de la inspiración son las raíces mexicanas. Aquí tenemos ejemplos como Malafacha, que piezas como Tlaloc, ¿no? Tienen todas estas técnicas y esta iconografía que nos hablan de estos elementos que son muy arraigados a lo mexicano, y cuando vemos la pieza podemos entender una pieza de diseño global o conceptual. En esta exposición lo que se busca es que la identidad de las personas se muestre a través del vestir y cómo estos objetos se vuelven piezas fundamentales para entender cómo el diseñador es un elemento básico para poder entender lo que está surgiendo en el siglo XXI dentro de este México contemporáneo. Hi, I'm Graciela Casep. I'm the curatorial coordinator of the exhibition Mexicalidad. I'm glad to share with you a few lines related to this great opening. The exhibition reviews the work and creative process that accompanies a young generation of designers in Mexico, integrating contemporary perspectives of their work. The show brings together different views of design that range from the public to the private sphere, showing us that design has a broader and more important objectives than function and aesthetics. The selection was made through a council, so that there would not be just a single curatorial voice and a single selection criteria, but rather that each member of the team from their experience had the chance of sharing different projects. The exhibition is organized in 5 thematic blocks: design from the past, design and identity, design and social impact, design of the present, and design of the public life. The title, Mexicalidad, plays with language, matching quality and identity elements. The idea is to make stronger and louder the creativity in our country and its power to be involved with society through design. Finally, it refers to the fact that what is produced in Mexico is of great quality. It seems to me very pertinent that in the midst of the current circumstances, we can show a perspective of design as an agent of change that will surely be involved in our new global reality. Thanks to the Mexican Cultural Institute of San Antonio for hosting the exhibition, and thanks to Modo Museum for integrating and dialoguing from its collection with current topics and research. I hope you enjoy the show. Thank you very much. Muchas gracias, Paulina, por tus palabras, por tus cálidas palabras, y a todo el equipo curatorial que trabajaron con tanto empeño. Muchas gracias por participar. Este es un gran logro en común. A continuación les voy a presentar al Cónsul General de México en San Antonio, Rubén Minuti Sanata. Por favor, Cónsul. Gracias, Sergio. Antes que nada, quiero darles la bienvenida, aunque sea por este medio virtual, al Instituto Cultural de México en San Antonio. Nos hubiera encantado poderles recibir personalmente, como es costumbre, para celebrar una exposición más aquí en el Instituto Cultural Diplomático más antiguo que tiene México en el exterior. La crisis sanitaria nos ha puesto retos a todos en distintos sentidos. Para nosotros, el reto fue montar esta exposición. Después de mucho trabajo,
tanto de los integrantes del Instituto como de Cancillería y el Museo Modo en la Ciudad de México, logramos el primer montaje virtual y remoto de una exposición. Como ustedes podrán observar en esta inauguración digital, no es poca cosa montar una exposición como Mexicalidad, debido a su detalle, magnitud y tamaño. Sin embargo, con el profesionalismo y experiencia de este gran equipo de trabajo, se logró sin percances. Quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Unidad de Asuntos Culturales, a todos sus atentos y profesionales integrantes y al Museo Modo en la Ciudad de México por esta excelente exposición que dejará ver un lado de México que no se muestra frecuentemente, el diseño y sus diseñadores. Muchas gracias. Muchas gracias, cónsul. A continuación nos va a dar unas palabras la directora de Asuntos Internacionales y Protocolo del Gobierno de San Antonio. Sherry, por favor, si eres tan amable. Gracias, ministro Sergio Zapata, por su introducción y gracias por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría felicitar al Instituto Cultural Mexicano por esta maravillosa exhibición de Mexicalidad. La verdad, cuando había escuchado de la exposición y me lo imaginaba, sí medio me lo imaginaba, pero al mismo tiempo estar aquí y caminar entre los objetos y realmente ver la transición de lo que ha sido el concepto de diseño en México, ese nacimiento de diseño en los años 60 hasta la fecha, ha sido fascinante. Más me llamó la atención el hecho de que esta exposición empieza con las Olimpiadas Mexicanas en 1968 y hay varios objetos a mi alrededor que están justamente señalando todos los conceptos de diseño que se hicieron para las Olimpiadas. Y lo que me llamó la atención es que, bueno, estamos en San Antonio, aquí estamos en el Instituto Cultural Mexicano y 1968 también fue un año muy importante en San Antonio. Fue el año en donde celebramos la Feria Mundial, Hemisphere 1968. Y también pues en nuestra historia fue una fecha muy importante de mucha transición y inicio de nuevos capítulos en esta ciudad, inclusive el mismo Instituto Cultural Mexicano que nace en 1968 aquí en San Antonio. Yo me siento, la verdad, muy orgullosa de saber que nosotros aquí en San Antonio tenemos el Instituto Cultural Mexicano más antiguo que ha habido y estamos en este edificio que antes era el Pabellón de México en 1968. Entonces esa coincidencia, la verdad, me llamó mucho la atención y creo que justamente ese año de 68 se puede percibir esa energía, esas nuevas ideas, esa generación que estaba listo para revelar esa identidad de un diseño mexicano, muy mexicano. Hi, my name is Crystal Jones, and I'm with the City of San Antonio's Department of Arts and Culture. At the Department of Arts and Culture, we believe that art is a part of all of life. And as you can see with this wonderful and beautiful exhibit that focuses on design, it also focuses on things that are part of our everyday life, like clothing and furniture and architecture. And so at the Department of Arts and Culture, we're just really excited that this exhibit is here, especially during this time of year. In September, we start in San Antonio a celebration of Hispanic heritage. So what a timely event to have this exhibit right here in the heart of Hemisphere in our downtown San Antonio during this time and during this wonderful celebration. So we hope that you'll join this virtual celebration. We'll hope that you explore the exhibit, and we can't wait to see you in San Antonio to see it for yourself. Muchas gracias, Sherry. Muchas gracias, Crystal. El apoyo del Departamento de Arte y Cultura es fundamental para el trabajo del Instituto Cultural de México. Muchas gracias a toda la comunidad de San Antonio por participar en esta inauguración virtual. Por favor, manténganse informados porque vamos a ir subiendo más detalles de esta
inauguración en nuestras redes y en nuestra página web, y sobre futuras actividades que ya tenemos programadas. Buenas tardes y muchas gracias.